Entonces a Dios, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tus bendiciones, porque nos concedes un día más estar aquí para glorificar tu nombre, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo trayendo a nosotros esa palabra viva, Señor. Esa palabra que sirve para edificarnos de la manera que solamente tú puedes hacerlo, Padre. Te ruego que quites todo obstáculo del maligno que pueda interferir entre la bendición que has preparado para nosotros y que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, que pueda generar ese fruto por el cual ha sido enviada a nosotros, Padre. No nos dejes salir de aquí sin la bendición que está programada en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, y esperamos en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, salúdense unos a otros. Los jóvenes pueden salir a sus salones. ¿Y cómo están todos, hermanos? ¿Bendecidos y en victoria? Qué bueno, hermanos. Pues, ¿cómo les parece si nos vamos de una vez a lo que venimos? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Vamos a continuar estudiando la carta, la primera epístola del apóstol Pedro, y dice la palabra de Dios de esta manera en el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean, que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Como estábamos viendo en las semanas anteriores, hermanos, estamos viendo que Pedro comienza su epístola primeramente glorificando el nombre de Dios por la obra y las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Ha hablado de bastantes cosas que son bastante profundas. El lenguaje de Pedro es bastante denso, es un poquito a veces sencillo, pero a la vez confuso, porque habla de muchas cosas en un solo versículo y vuelve a ellas. No es como Pablo, que va en una dirección, en una línea bastante organizada, y luego es un poquito más fácil de entender, pero para eso estamos aquí, para que aprendamos todos juntos. Vemos que Pedro estuvo mencionando de la obra de Dios, las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, y ya luego de eso, en el verso 13, que era lo que nuestro hermano Luis estaba enseñando la semana pasada, en el verso 13 dice: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, por tanto, eso da la idea de que debido a lo que ya Él nos ha dicho antes, de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, de las cosas que Él ya planificó desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pedro ya nos dijo en el verso 13 que nos fajemos los pantalones del entendimiento de la verdad de Dios, por decirlo de una manera. En el verso 14 también dice que como buenos niños o hijos obedientes, hagamos las cosas que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia, hablando de la ignorancia que ignorábamos que habían cosas que desagradaban a Dios. En el verso 15 también nos dijo que así como Dios es santo, también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En el verso 16, que así como está escrito, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. O sea, de la misma manera en como Dios es santo y nosotros somos sus hijos, espera que porque somos hijos de Dios también nosotros seamos santos. Y lo dice el Señor. Ahora en el verso 17 nos dice de la siguiente manera: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense, comienza exclamando: y si invocáis, como una condición.
Es como si nos dijera, ustedes que dicen ser hijos de Dios, entonces, si son hijos de Dios y se dirigen a Él en oración, entonces dicen que es su Padre, entonces si invocan a aquel que sin acepción o que sin diferencia de personas, Él juzga la obra de cada uno, debemos entonces conducirnos con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Vamos a ver un poquito en parte. Sabemos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? O por lo menos así creemos todos, ¿verdad? Entonces la gente dice, todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero la misma Escritura contradice ese asunto. No todos son hijos de Dios, aunque piensen ser hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios los que hemos creído que Jesucristo ha dado su vida para rescatarnos por nuestras transgresiones y creemos en ello. Entonces, lo que podemos ver, ya hemos hablado mucho acerca de la paternidad de Dios en estos últimos días, así que no vamos a abundar mucho sobre eso, pero si Dios es nuestro Padre, entonces debemos también tener conciencia de que nuestro Padre no es un Padre que tenga hijos favoritos. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? De que Él no hace acepción de personas. No es de que ame más a unos o ame a otros. Él nos ama por igual, a todos por igual. Y así como ama al feo, al bonito, al pobre, al rico, ama también al alto, al bajo, al que tiene dinero, al que no tiene, bueno, a todo tipo de personas los ama de la misma manera. Él no hace acepción de personas. Entonces vemos que Él, el Señor, que no hace acepción de personas, veamos ejemplos en la Escritura, Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto quiere decir que Él no hace diferencia entre una persona y otra. A todos los juzga por igual, conforme a su justicia, su equidad y a su santidad. Efesios 6:9 dice, y vosotros amos, esto es una instrucción a los que eran dueños de esclavos en aquel entonces, ahora podríamos decir a los que son dueños de compañías, dice, y vosotros amos, obviamente son creyentes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así que el Señor no le importa si una persona tiene éxito en esta vida, si tiene mucho dinero, si tiene mucho trabajo o no lo tenga. Puede ser una persona con mucho intelecto, mucho estudio, muchos doctorados o cualquier tipo de cosas, pero Dios no hace acepción de personas. Él juzga por igual conforme a su equidad y conforme a su santidad. En Colosenses capítulo 3, verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no hace diferencia. Si Dios hace una diferencia entre una persona y otra, es nada más y nada menos quién cree en Él y quién no cree en Él. Y si hace, sería también quién le obedece y quién no le obedece, porque Él juzga sin acepción de personas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice, hermanos? Serle agradables. Este es un pensamiento que debe existir en cada creyente. Cada persona que dice o presume ser hijo de Dios debe de estarse preocupando por ser agradable a Dios. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día nos vamos a presentar delante de Dios. Obviamente, si somos creyentes, no es que vamos a presentarnos delante de Cristo allí y Él nos va a echar al infierno en ese momento si de verdad somos buenos creyentes. Pero de una forma o de otra que solamente Él sabe, Él nos va a juzgar conforme a nuestras obras mientras estábamos en el cuerpo, o sea, ahorita.
las cosas que hacemos, sean buenas o malas, Él nos va a pedir cuenta de ellos. Así que cada uno será juzgado por lo que hizo estando en vida, se podría decir, en esta vida terrenal. Hebreos 12:5, hermanos, también vemos que el autor de Hebreos hace una advertencia. Dios, que es el juez justo, vamos a Hebreos 12, desde el 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esta es una pregunta. Pues ninguno, ¿verdad? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Escritura nos deja claros aquí que el Señor, cuando recibe a una persona por hijo, un hijo verdadero, Él lo disciplina, tanto que lo azota, dice. Y dice que esto no es porque Dios se enoje o tenga rencor ante esa persona, sino al contrario, es una muestra de su amor. Veamos por qué en el verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. El Señor, cuando nos disciplina, nos hace pasar dificultades, pruebas, dolor, sufrimiento, angustia, es porque Él está, pueden ser muchas razones, pero principalmente nos está disciplinando, entrenando para que participemos de su santidad. Dios no nos va a dejar tal como nos agarró. Venimos del mundo, venimos bajo la ignorancia de nuestros corazones, teniendo mala conciencia a veces de las actividades que hacíamos antes cuando estábamos en el mundo, sin Cristo y sin conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Entonces venimos viciados de haciendo cosas que desagradan a Dios y Dios no nos va a dejar así. Así que si Dios es nuestro Padre, Dios quiere que participemos de su santidad, que aprendamos a ser hijos obedientes, como había dicho Pedro en los versículos anteriores. Por eso debemos de tener un temor reverente mientras estemos en este tiempo de peregrinación en esta tierra. Como dice Pedro, volvamos a Pedro, capítulo 1, verso 17, donde dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Al temor que se refiere, hermanos, Pedro, siendo una persona que era de raza judía y de la religión de los judíos, él está recordando, hermanos, las escenas del Antiguo Testamento, lo que menciona la ley, lo que para nosotros ahora es el Antiguo Testamento. Pedro está recordando tal vez la falta que ellos tenían de reverencia a los asuntos de Dios. Por ejemplo, los fariseos, ellos habían formado una religión de muchas reglas que estaban muy lejos de agradar a Dios, como estamos viendo en el Sermón del Monte todos los domingos. Vemos que el Señor está corrigiendo todas las cosas que ellos estaban enseñando que no tenían nada que ver con Dios. Podemos ver en el libro de Juan, capítulo 8, verso 39, ellos estaban abusando de las promesas que Dios había dado a Abraham en el principio. Recordemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, pero también para ellos es el padre de la nación de los judíos. En el verso 39 de Juan capítulo 8 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham,
fíjense bien en esto, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, más adelante Él les dice que el padre de ellos es el diablo, porque las obras del diablo ellos quieren hacer. La diferencia, hermanos, entre que nosotros podemos decir, Dios es nuestro Padre, si de verdad nos interesa hacer la obra de Dios, parecernos a Él, participar en su santidad. Los judíos de ese entonces, recordemos que ellos eran muy religiosos. No se trata de legalismo ni de practicar ciertos rituales, porque ellos eran legalistas, eran muy celosos de sus tradiciones, pero eso no les daba, no les acreditaba a pensar de que ellos podían ser verdaderos hijos de Dios, como dice el Señor Jesús, ustedes no son ni hijos de Abraham, ni hijos de Dios, porque si no harían las obras de Abraham, harían las obras de Dios, se parecerían al carácter que Dios tiene, y de eso se trata. Si nosotros como creyentes hoy en día, nosotros si decimos o invocamos a Dios como nuestro Padre, debemos de vivir con temor en este tiempo que estamos peregrinando en esta tierra, porque somos extranjeros. Los judíos de esa época, hermanos, Juan el Bautista también los reprendió porque ellos pues estaban jactándose de que ellos eran hijos de Dios por ser de descendencia de Abraham. Veamos Mateo capítulo 3, verso 7, y vamos a ver este punto acá. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí ellos, hermanos, estaban abusando de la promesa que Dios había dado a Abraham. Y ellos estaban justificando a sí mismos de que por ser hijos de Abraham, pues ellos podían hacer lo que bien les viniera. Así ahora, hermanos, hay muchos creyentes, o podríamos decir, habemos muchos creyentes hoy en día que estamos abusando de la gracia de Dios. El hecho de que pensamos que las promesas de Dios son hermosas, son bellas, son muy fascinantes, son emocionantes verlas. El hecho de que pensemos que, bueno, yo creo en Jesús, creo en su obra, y de verdad la Escritura dice que lo que necesitamos es creer en Él para ser salvos, y también hemos comprendido que la salvación depende de Dios y no de nosotros, pero el hecho de que nosotros nos justifiquemos a nosotros mismos porque hemos creído de una forma mental y no se ve manifiesta en nuestras obras, como les decía Juan el Bautista a estos fariseos, haced frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que de verdad se han creído. Nosotros muchas veces, y esto es bueno que analicemos, hermanos, si nosotros nada más estamos practicando una religión en la que hemos creído nada más que creemos. ¿Sí se entiende eso? Creemos tal vez que hemos creído, pero realmente nuestros frutos no son dignos de alguien que verdaderamente se ha arrepentido. Por eso es que el apóstol Pedro dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos entender que Dios, al que decimos que es nuestro Padre, Él no hace diferencia de personas, no hace diferencia de estatus social. Si la cara o los ojos son más bonitos que el otro, Él no tiene hijos favoritos ni consentidos. Él es un juez, que aunque nosotros digamos que Él es nuestro Padre, pues no precisamente quiere decir que sí lo sea.
a no ser de que a la hora de que Él haga el juicio a nuestras vidas, que demos frutos dignos de arrepentimiento, porque Él no hace acepción de personas, no podemos darle un dinerito por debajo de la mesa para que nos pase el examen, sino que nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro dice que vivamos con temor en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mira, los frutos dignos de arrepentimiento es nada más y nada menos, no se trata de salvación por obras, es nada más y nada menos que la evidencia de que de verdad hemos sido salvados. De eso se trata la santidad, que era lo que el tema que nos compartió el hermano Luis la semana pasada. La santidad es el fruto de nuestra salvación. Dios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, veamos, aquí hay varios versículos que hablan acerca de este asunto, hermanos. Efesios capítulo 2, verso 8, que es uno de los libros o versículos más conocidos y famosos, donde dice 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es indiscutible, ¿no? Dios nos da la salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso nos ha salvado Dios, nos ha creado a su imagen. No se trata de perfección, pero se trata de que se vean frutos en nosotros, de que vivimos en temor. En un temor, hermanos, de que nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho. Estamos hablando de un temor reverente, no de un terror, de miedo, de susto y espanto para con Dios, aunque deberíamos tenerle espanto, porque Él también es fuego consumidor. La Escritura dice en Santiago que tienes fe en Dios, también los demonios creen y tiemblan. Ellos sí le tienen un terror de pavor, porque ellos saben el juicio que les espera a ellos. Ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí. El problema de nosotros es que parece que no lo tomamos muy en serio. Parece que la vida cristiana para nosotros, al igual que los judíos, es como que dijéramos, tenemos a Abraham como padre. No le hace lo que hagamos. No hay frutos tal vez en nuestras vidas que demuestren o den evidencia de que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro más adelante. Nos podría pasar lo mismo, fíjate, en Gálatas capítulo 5, verso 13, porque hay libertad en Cristo, y como les decía anteriormente, no quiere decir que vamos a vivir bajo esclavitud, condenación, no quiere decir que vamos a estar sumergidos en un legalismo, en un terror de que nadie nos vaya a ver ni siquiera riéndonos de nada porque van a pensar que estamos pecando o cosas como esas, porque sí hay libertad en Cristo. Pero Pablo dice y advierte en el verso 13 del capítulo 5 de Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Hay personas que abusan de la gracia de Dios en este tiempo, como los judíos abusaban de su confianza y lo siguen haciendo todavía. Hay personas que piensan que una persona se va a ir al cielo no más porque es judío, y eso no es verdad. La Escritura lo desmiente. Por eso, hermanos, debemos de andar con temor, como dice Filipenses capítulo 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Déjenme explicarles un asunto en esto, hermanos. Este versículo se ha usado para decir, ahí está, mira, tienes que cuidar tu salvación porque la puedes perder. Bueno, eso sería bastante complicado porque es una salvación que la ha dado Dios, y eso querría decir que alguien puede deshacer lo que Dios ha hecho, y eso sí estaría un poquito difícil. A lo que se refiere a este versículo, hermanos, es que nos ocupemos de lo que Dios nos ha dado, o sea, que vivamos como tales.
somos hijos de Dios. Entonces, Dios es santo. Y si Dios es santo, debemos de vivir conforme a la naturaleza que ya vive en nosotros, buscando la santidad. Nunca va a ser perfecta, nunca vamos a ser idénticos a Dios, pero debe haber un fruto digno de arrepentimiento. Debe haber manifiesto que nosotros tenemos ese temor a Dios, ese temor reverente. No se trata de un terror de perder la salvación tampoco, sino de ocuparnos de verdad como lo que vale, el sacrificio de Dios mismo derramado en una cruz, siendo golpeado, siendo pisoteado por nosotros. Eso tiene que tener un gran valor para nosotros. Eso nos debería de dar temor y temblor. El hecho de que, hermanos, si alguien viniera, vamos a decir, la persona más millonaria de este mundo, no voy a decir nombres, pero te entregara un tesoro en tu mano y te diga, cuídamele, voy a venir por él. O sea, tú harías lo más posible de que esa no se ensuciara, de que estuviera en un lugar seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un valor, tú sabes que tiene un valor. La salvación que Dios nos ha dado tiene un valor muy grande y esa es la sangre de Cristo. La vida derramada de Dios mismo a favor de unos viles pecadores como nosotros. Eso cuenta mucho. Entonces debemos de procurar y ocuparnos en esa salvación tan grande con ese temor, con una reverencia, sabiendo, hermanos, que Dios está 24 horas al día viéndonos. O sea, Él sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros movimientos. Por eso es que nosotros debemos de vivir en continuo temor, pero es un temor de reverencia, de respeto, si lo pudiéramos decir de esa manera. Sabiendo que Dios está allí, o más bien, yo estoy y tú estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de tener reverencia, hermanos, se trata de tenerle un valor muy grande a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, y fíjate, esto no debe ser nada más aquí en la iglesia, nada más aquí el domingo, ni el miércoles por la tarde, sino en todo tiempo de nuestra peregrinación. Mira, como les decía, Pedro, siendo judío, él estaba pensando en las historias de sus antepasados allá en Israel. Él estaba haciendo alusión a Israel en el desierto. ¿Se recuerdan que Israel estuvo de esclavo en Egipto, verdad? Estuvo bastantes años esclavizado. Vino Dios, llama a Moisés y va a hablar con Faraón Moisés y le pide que libere a su pueblo. Él no quiere soltar al pueblo de Israel. Dios le manda 10 plagas y al fin saca libre al pueblo de Israel de Egipto. Entonces él estuvo, Egipto representa, si lo vamos a decir de esta manera, representa al mundo para nosotros. Cuando Israel sale de Egipto y vaga 40 años por el desierto, eso para nosotros representa nuestra vida, hermanos. Es un desierto. Ahora en este tiempo estamos viviendo en un desierto en el que hay necesidades, aflicciones, y mientras nosotros andamos peregrinando en estas vidas, debemos ocuparnos de vivir con temor delante de Dios. Buscar la santidad todos los días de nuestra peregrinación, porque somos extranjeros. Mira, vamos a ver Deuteronomio capítulo 8, verso 1, y vamos a ver una de las razones por la que Dios sacó a Israel y lo hizo vagar en el desierto. Bueno, fueron desobedientes, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué lo sacó Dios a Israel de Egipto? Dice, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, hermano, nadie negaría que si nuestras vidas fueran perfectas, prósperas, saludables y llenas de mucha felicidad, nadie negaría que ni nos acordaríamos de Dios. Y si nos acordaríamos, solo diríamos, es que Dios me bendice porque yo estoy bendecido, estoy alegre y yo le doy gracias a Dios. Pero no pasaría de ahí. Donde verdaderamente se puede manifestar la fe verdadera, la fe que da frutos, que verdaderamente produce frutos, de que es una verdadera fe, es en las adversidades, es en el desierto, es cuando hay hambre, cuando hay calor, cuando hay presiones de la vida, cuando hay incomodidad, cuando hay desesperación. Hermano, imagínate nada más andar en un desierto. Ciertamente dice que había una nube que los cubría del sol y que también había una luz que también los dirigía de noche. Pero no podemos evitar pensar, hermanos, que ese desierto estaba bastante incómodo. O sea, el hecho de caminar, no andaban en carro con aire acondicionado, no andaban tampoco trasladados por carros de fuego, estaban caminando. Y muchas veces tuvieron sed, tuvieron hambre, tuvieron dificultades. Tanto que el pueblo llegó a renegar y a dudar de Dios, eso ya lo conocemos. Pero antes de apedrear a los israelitas de esa época, hermanos, recordemos que ese mismo tipo de personas somos nosotros. Nosotros glorificamos a Dios y las cosas van bien. Pero si empiezan a salir mal, comenzamos a renegar y comenzamos a echarle la culpa a las circunstancias, al trabajo, a la iglesia misma o al hermano fulano de tal o a X persona. Pero a veces le echamos la culpa a Dios. A veces hay quienes que prefieren decir que todo es culpa del diablo, pero realmente detrás de todas estas aflicciones, preocupaciones y presiones de la vida, porque estamos atravesando un desierto, esto es responsabilidad de Dios y lo ha hecho para ver si vamos a obedecerle o no, si de verdad vamos a tener fe o no. Tenemos el ejemplo de Job. Job, ¿qué fue lo que hizo para perder todo? Pues fue el diablo el que lo atacó, sí, por supuesto, pero fue Dios quien se lo permitió. Entonces no vemos que haya sido algo que Job haya hecho. Job no dice la Biblia que era un perverso, violador, asesino y secuestrador y narcotraficante. No dice nada de eso. Al contrario, dice que él ofrecía sacrificios a Dios hasta por si acaso sus hijos pecaran. Entonces, el mismo Dios dice de Job que él era justo ante sus ojos y que no había otro hombre igual que él. Pero Dios lo hizo pasar por pruebas y lo hizo para mostrarnos que una fe verdadera no se va a quebrar. Vemos acá, volvamos a Deuteronomio 8, verso 3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces vemos, hermanos, que desafortunadamente, a pesar de que ellos vieron muchos milagros, la provisión diaria, vieron, hasta escucharon la voz de Dios en el desierto cuando dio los mandamientos, tanto que dice la Escritura que pidieron a Moisés que mejor él hablara con Dios porque tenían terror al escuchar esa voz que les hablaba. El problema de ellos, hermanos, que al final de los 40 años, toda esta gente ni siquiera llegaron todos a la tierra prometida. Pero ellos decían que eran hijos de Dios. Cuando ellos salieron de
de Egipto, hermanos, iban, me imagino, cantando, glorificando a Dios, pero nomás se toparon la primera prueba, que se toparon el mar enfrente, el faraón tras de ellos, querían regresarse. Empezaron a renegar de Dios y de Moisés. Más adelante Dios abre el mar, ellos pasan el mar en seco y empiezan nuevamente a glorificar a Dios. Luego se topan que no hay agua, empiezan a querer regresarse otra vez, a querer matar a Moisés. Hermanos, estas personas no tenían fe, ellos se movían conforme a lo que estaba pasando alrededor. Ellos sabían que Dios era real, pero no tenían una fe verdadera. Filipenses 3:20 nos muestra, hermanos, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza de que un día vamos a salir de estos cuerpos, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a vivir en gloria. No sabemos exactamente el lugar donde está, no tenemos las coordenadas, le conocemos como el cielo, pero ¿qué importa dónde está siempre y cuando esté Dios ahí, verdad? En 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, él está hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos esa conciencia. Yo creo que todo cristiano, hermanos, sabe y tiene la esperanza de que esta vida es pasajera, pero que vamos a tener una vida eterna donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor y va a estar Dios ahí. Va a haber felicidad, ya no van a haber enfermedades, pero mientras eso llega a nuestras vidas, hermanos, debemos de vivir todo el tiempo en esta tierra o en esta peregrinación, porque somos extranjeros, debemos vivirlo en santidad. Ese es el punto, con temor reverente a Dios, al que nosotros le decimos Padre. Él es santo, 3 veces santo. Por lo mismo nosotros debemos tomar en serio esta tarea de vivir en santidad. Mira, el Hijo de Dios sabe que somos extranjeros en esta tierra, así como Abraham lo sabía en Hebreos 11:9, ¿se acuerdan de eso? Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El creyente sabe estas cosas. Por eso, hermanos, no dejemos engolosinarnos de las cosas que vemos en los medios, en las redes sociales, en la televisión. No le tengamos tanto amor a las cosas materiales. Mejor busquemos tenerle amor a la santidad de Dios. Procuremos serle agradables. Procuremos vivir en temor a Dios, un temor reverente. Vivir en reverencia como si de verdad lo estuviéramos viendo en persona. ¿Han visto a los niños que cuando están haciendo sus travesuras y de repente entra uno o el papá o la mamá y rapidito guardan las manos o le esconden lo que están haciendo? Porque ya saben que está el papá y ellos mismos muestran que están haciendo algo que no deben. Pues más o menos así deberíamos de vivir, como escondiendo las manos porque ahí está papá, ahí está viéndonos. Debemos de tener esa conciencia. Mira, David sabía que somos extranjeros. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 29, verso 15. A lo que me refiero, hermanos, es que debemos de procurar no conectarnos tanto con las tradiciones de este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Porque nosotros, 1 de Crónicas 29, 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura.
Estas son palabras del rey David antes de edificar el templo. Hoy en día, hermanos, se habla mucho de la gracia de Dios, cosa que es bueno. Se habla de la fe en Cristo y es muy bueno. De la salvación sin obras, y eso es así, y es una bendita verdad, gracias a Dios y a su gracia. Se habla de que Jesús es el único camino, y es así. Se habla de que Jesús también es la puerta, pero no se habla mucho del caminar cristiano. Si ustedes se han dado cuenta, se habla mucho más de ser próspero, ser un campeón, tú lo puedes, nomás créelo, Dios ya está contigo, recita 50 veces Filipenses 4:13 que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y están nada más lavándole el coco a la gente para que sigan enamorándose más y más de lo terrenal. Mira, Mateo capítulo 7, verso 13, el Señor Jesús da una instrucción a su pueblo en ese entonces y nos lo dice a nosotros en este momento, que debemos meditar sobre esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es interesante que el Señor Jesús esto no lo fue a predicar allá al Coliseo romano, no lo fue a predicar allá al lugar más pagano del mundo, se lo estaba predicando a judíos en Israel, personas que suponían ser hijos de Dios, los hijos de la promesa. A ellos les dice, entren por la puerta estrecha, pues es una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y todos, muchos, están yéndose por ahí. Hay un camino, hermanos, o sea, porque Cristo es la puerta, y es verdad. Cristo es el único camino, y es verdad. Pero también existe un camino que nosotros debemos de recorrer también, todos los días. Ese camino es el camino de la santidad. Ese es el camino de la reverencia a Dios, en la cual nosotros estamos vigilando de no contaminarnos con este mundo, en ese cual nosotros estamos tratando, como dice Pablo, de despojarnos del viejo hombre que está viciado, de los pecados. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Donde dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabemos, hermanos, y estamos hablando de que nosotros somos extranjeros en este mundo, ¿verdad? El Señor Jesús les decía a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 15, verso 8, que si el mundo nos aborrece, nosotros debemos de saber que también a Él le aborrecieron. Vamos a leerlo, hermanos. Juan, capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Verdaderamente, hermanos, ahora es bien difícil que la iglesia sea aborrecida por el mundo, a no ser por cosas que ni siquiera tienen que ver con Cristo, porque a veces se meten en asuntos que no producen ni bien ni mal. Pero realmente
la iglesia hoy no es aborrecida por el mundo, porque no se opone a las costumbres del mundo. La iglesia hoy en día, los creyentes hoy en día, no hacen diferencia entre el mundo y la iglesia. Podríamos decir que muy difícilmente habemos, o hay cristianos más bien, que se parezcan a Jesús y que sean perseguidos por vivir en una santidad o en un temor a Dios como lo que la palabra de Dios nos demanda. Quiero poner en orden esto, hermanos. No estoy hablando de ganarse la salvación por medio de nuestras obras, sino estoy continuando el mensaje que Pedro viene diciendo desde el verso 13, que la salvación es por medio de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, pero que la santidad es un fruto de esa salvación. O sea que cada uno de nosotros, ya habiendo sido salvados, debemos mostrar ese fruto, ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a su voluntad. Pero hoy en día, hermanos, la iglesia no parece la iglesia de Cristo. Esa iglesia que en el verso 18 de Pedro, primera de Pedro, dice que sabiendo nosotros que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hoy en día, hermanos, no parece que hemos sido rescatados de nada. Cuando la Escritura dice que sabiendo, o sea, nosotros debemos vivir en santidad, en reverencia a Dios, sabiendo que hemos sido ya rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esto quiere decir, hermanos, que hemos sido comprados por precio. Eso es lo que dice la Escritura acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos sido comprados por precio, y esta frase donde dice que fuimos rescatados se habla de redención, de redimir. Cuando nosotros usamos la palabra redimir hoy en día, o la hemos escuchado en el contexto de, ya me redimí, ayer fallé en el puntaje en el partido de fútbol o algo así, pero hoy ya me redimí, ya ratifiqué las cosas o ya las compuse, algo así en ese contexto se menciona. Ayer no pude generar los ingresos que luego regularmente genero, pero ya me redimí este día, hoy los recuperé. Es cuando vuelve a tener una posición, pero en el caso de la redención bíblica se refiere a comprar a un esclavo por un precio. Pero la Escritura, como dice Pedro acá, que nosotros debemos de, nuestra motivación para vivir en santidad debe ser bajo el conocimiento de que hemos sido rescatados o redimidos o comprados por un precio. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir se refiere, hermanos, a esa manera sin frutos. Esas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre todo hijo de desobediencia. La Escritura dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y que los insensatos desprecian la sabiduría. Los hijos de Dios buscan la sabiduría de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, para ellos, para el Hijo de Dios, buscar la santidad de Dios está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es sabiduría. Pero los insensatos no buscan la voluntad de Dios para nada. Entonces, nosotros hemos sido rescatados bajo ese conocimiento de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, esa manera que no tiene ni sabiduría ni conocimiento de Dios, que no produce fruto y la cual recibimos de nuestros padres. No se refiere inmediatamente a nuestros padres, no estén pensando en el Señor que es su papá o su mamá directamente, aunque sí participaron, sino se está refiriendo a nuestros antepasados. Hemos recibido, en el caso de algunos, podríamos pronunciar o mencionar algunos ejemplos tales como una falsa religión, tradiciones, la veneración a santos o a ciertas tradiciones, en algunos casos personas que han practicado cosas como brujería
o santerismo o todo tipo de cosas o una falsa religión. Hemos vivido, algunos de nosotros, en una vana manera de vivir. Eclesiastés dice que todo es vanidad, pero esta vanidad a la que se refiere a una vida sin fruto delante de Dios, a una vida que no produce completamente nada. Nosotros, hermanos, lo que debemos de buscar más bien es tener ese temor a Dios, no al que dirán, no a que nuestras familias, por ejemplo, podrían rechazarnos por causa de que ahora ya nos llaman los aleluyas, ahora ya te corrompiste, ya dejaste la tradición de la familia, ya todo ese tipo de cosas. Más bien la Escritura dice en Mateo 10:28 que no temamos a aquellos a los que matan el cuerpo, sino más bien que temamos a aquel que puede destruir el alma y echarla al infierno, y ese es Dios. Mira, Pablo también habla en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nos fijamos, hermanos, el tema central de todos estos versículos es que debemos tener santidad delante de Dios en temor reverente. Tenemos que, teniendo la motivación de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que ha sido heredada por tradición por nuestros padres, por la ignorancia que había en nosotros antes. Pero ese conocimiento, hermanos, ya lo tenemos hoy en día. Alguien podría decir, pero es que yo no conozco toda la voluntad de Dios, pero debemos practicar lo que sí conocemos ya. Las cosas que ya son claras para nosotros son las que Dios sí quiere que nosotros estemos con temor y temblor poniendo atención en ella. Volvamos otra vez a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos temer a Dios, guardarle reverencia, tomar en serio su santidad, porque lo que Él ha hecho, hermanos, no es cualquier cosa. Hemos sido rescatados, fíjate, no fuimos rescatados. Cuando habla de rescate, la Biblia, hermanos, nos llama que nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Y esos siervos no son lo que nosotros creemos, a veces conocemos como siervos. Una persona que voluntariamente decide prestar un servicio. La Escritura en el lenguaje original, cuando se refiere a siervos, se refiere únicamente a esclavos. Y sabemos lo que es un esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no puede decidir por sí mismo ni qué es lo que va a comer. Y cuando la Escritura se refiere a esclavos o a siervos, que nosotros somos siervos de Dios, se refiere a que somos sus esclavos. Pero nosotros nos damos nos tomamos el atributo que no nos corresponde y nos creemos reyes, ¿no? Porque hay otros versículos también que dicen que somos reyes y sacerdotes, pero nos gusta más el asunto de que somos reyes y no que somos esclavos. Cuando Cristo nos rescató, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea que el precio por el cual Él pagó nuestro rescate de nuestra vana manera de vivir, cuando vivíamos en nuestros pecados, cuando éramos esclavos del diablo, de la corrupción, del pecado, que vivíamos en el reino de las tinieblas y que ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, fue por medio de su sangre preciosa. No fue por medio de algo material, sino fue por la sangre de Cristo mismo. Y no se refiere, hermanos, únicamente se está refiriendo aquí en el término de sangre al líquido de la sangre, sino se refiere a que Cristo derramó su vida, hermano. Él dio su vida. Y Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo porque yo mismo la voy a tomar.
porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Es así, hermanos? Entonces, fuimos rescatados para vivir en santidad, para darle honra y gloria a lo que Él ha hecho por nosotros, porque hemos sido formados a su imagen. Para eso fuimos escogidos. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, el apóstol Pablo, cuando habla, hermanos, en esta escena, pone el ejemplo una vez más de Israel también. Verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A lo que me quiero referir aquí, hermanos, volviendo a el asunto de vivir con este temor reverente a Dios, tenemos el ejemplo de Israel, hermanos, que ellos cometieron todo tipo de cosas vanas que aprendieron también de sus antepasados en la tierra de Egipto. Disculpen que regrese nuevamente al mismo punto, pero es que verdaderamente, hermanos, quiero que reflexionemos cada uno de nosotros en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, en cómo estamos peregrinando todos nuestros días mientras estamos en este cuerpo. Sabemos ya, hermanos, todas estas cosas de que hemos sido rescatados ya de nuestra vana manera de vivir. Y lo vamos a seguir martillando una vez y otra vez, hermanos. Estamos dándole el sentido que merece Dios o que merece su palabra con nuestras vidas. Estamos glorificando a Dios. Estamos tomando la motivación de lo que Él ha hecho por nosotros. Debe ser suficiente serio para nosotros que nosotros ahora queremos de verdad obedecerle. Es una pregunta, mira, si sabemos nosotros que hemos sido rescatados, esto quiere decir que ya fuimos comprados por un precio muy alto, que ya nos pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al diablo, ya no, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y lo debemos creer con fe, y ahora podemos movernos a buscar esa santidad que Dios demanda, no para nuestra salvación, sino porque somos salvos ahora. ¿Está dando frutos nuestra vida? Esa es la pregunta. Mira, Romanos 6:21 dice, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjense que el apóstol dice que qué fruto teníamos de aquellas cosas vanas de las cuales Dios nos ha rescatado. Porque algunas cosas de esas ahora nos avergonzamos, se supone. Porque ahora, hermanos, hay personas que llamándose creyentes o cristianos, hasta hacen alarde de las cosas que se practicaban antes. ¿Sí los han visto? A mí me han platicado, pero dicen que se ve feo.
Esas cosas, hermanos, hay personas que hacen alarde, no, yo antes tenía tantas mujeres, yo antes me tomaba tantas cubetas de no sé qué y no sé cuánto, y a mí el que me la hacía me la pagaba, y hasta hay algunos que dicen, nomás porque soy cristiano, no porque si no supieras lo que soy yo y no sé qué. Bueno, hay quienes no tienen vergüenza de lo que dicen que eran antes. Más bien se lamentan porque ya no lo pueden hacer. ¿Sí los han visto? Eso no es vivir con reverencia. Eso no es vivir con temor delante de Dios. Por eso es que nos podemos hasta preguntar, ¿fuimos rescatados de qué? Si no hay diferencia en nuestra manera de vivir. Mira, ya casi para terminar en el verso 20, verso 19. Dice que no fuimos rescatados, ¿verdad? En el 18, con cosas materiales, corruptibles, o sea, que se desgastan o destruyen. Ni siquiera el oro ni la plata, que eran los materiales más preciados. Dice que sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Marcos 10:45 dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate que ahí dice que por muchos, no por todos. Aunque el rescate que Él, o sea, el precio que Él dio por nosotros, sí abarca a todos, pero Él sabía que no todos van a creer, que no todos van a dar ese fruto, que no todos se van a esforzar a vivir en esa vida santa, en esa reverencia delante de Dios, teniendo conciencia de que Dios está ahí presente. El Señor Jesús ya estaba destinado para venir, Él ya sabía que a eso venía. Muchos en el tiempo pasado estuvieron esperando la llegada del Mesías. En el caso de los hermanos que estaban en esta época que se escribió la carta, algunos de ellos tal vez conocieron a Jesús o tuvieron testimonio de gente que lo conocieron, nada menos el apóstol Pedro. Él sí fue testigo ocular de las cosas que vio. Nosotros no tuvimos ese privilegio, pero sí lo creemos. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el plan de Dios desde antes. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. La Escritura muchas veces hace referencia al Señor Jesús como el Cordero sin mancha. En el libro de Hebreos se habla mucho acerca de Él. Hay tantas cosas, hermanos, que nosotros podemos hablar acerca de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, y debería ser suficiente para motivarnos a vivir una vida reverente a Dios, sabiendo de que su sangre ha sido derramada por nosotros. Por precio fuisteis comprados, dice la Escritura. Hermanos, pónganse de pie. Espero en Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, no lo digo nada más por los que están presentes, aún por los que no están presentes, lo digo por mí también. Necesitamos como iglesia, hermanos, tomarnos más en serio el asunto de la santidad, pero con una conciencia muy clara, hermanos, de que la santidad no es para ir escalando un peldaño más al cielo, sino porque ya nos lo ha dado Dios. Debemos de vivir, hermanos, teniendo la conciencia de que Dios está allí, está aquí presente y está todo el tiempo, de día y de noche.
Él escucha nuestras palabras, Él ve nuestros pensamientos, Él entiende nuestras intenciones. Él sabe que no le estamos echando las ganas que deberíamos, hermano. Él conoce nuestro corazón. A veces decimos, es que no puedo. No, pero es que la verdad no le estamos echando las ganas, hermano. No lo digo por nadie en particular, lo digo por mí mismo también, hermanos. De verdad debemos orar unos por otros. Y que este ministerio, hermanos, no pensemos en la China, no pensemos en África, no pensemos en todos los niños que no tienen que comer en el mundo, en este asunto, sino pensemos en este ministerio. Oremos unos por otros. Oremos porque esta iglesia sea un fruto, sea un lugar donde abunde el fruto de la santidad, hermanos. Son cosas muy importantes por las cuales, hermano, de verdad un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Él nos va a demandar lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Y más vale que cada uno de nosotros, cuando estemos delante de Él, diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que eso les diga el Señor? Oremos entonces a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Entendemos, Padre, las limitaciones que tenemos, Señor, para poder expresar la profundidad de tus grandezas, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu Santo es poderoso, Señor, para llegar hasta esas áreas en nuestras vidas y que podamos tomar en serio, Señor, lo que tu palabra dice. Y en las pocas cosas que entendamos podamos hacerlas por obra, Señor, para la gloria tuya y no para la nuestra. No de una manera religiosa, Señor, no de una manera supersticiosa tampoco, sino de una manera reverente delante de ti, con temor y temblor, sabiendo de que hemos sido rescatados ya de nuestra vana manera de vivir, Señor. Esa manera, Señor, que nosotros ahora todavía desconocemos algunas cosas que te desagradan o que tal vez no le ponemos importancia, la importancia que se merece, Señor. Pero te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo inquiete nuestras almas vanidosas, que despeguemos nuestras conciencias y nuestros anhelos de este mundo terrenal, Señor, y que podamos vivir para tu gloria, Señor, que podamos vivir como primer lugar que esté en nosotros tu palabra, tu obediencia, el temor a ti, Señor, y la búsqueda de la santidad. Que nuestra manera de vivir sea un adorno a tu doctrina, Señor. Que no sea pura apariencia. Que no solo vayamos como el tamo que arrastra el viento, Señor. Que no solamente estemos cumpliendo con un ejercicio religioso, sino más bien que cumplamos con nuestras obligaciones como hijos tuyos, Padre. Nuestras responsabilidades, esas responsabilidades que nos has dejado en esta tierra para hacer una luz en este mundo lleno de tinieblas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico, Padre, escucha nuestra oración, Señor, y que verdaderamente cada uno de nosotros comencemos a dar frutos que sean bien visibles, no para gloriarnos, sino para que la gente pueda ver que un Dios todopoderoso está transformando todavía en este tiempo a personas comunes y pecadoras, como lo somos, Señor. Te lo rogamos, Padre, consideres esta petición, Señor, y que respondas pronto a ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te damos gracias y seguimos confiando en ti, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.